El diablo dice: te está yendo tan bien que te hace pensar que eres tú, con tu fuerza y con tu propia capacidad. Por eso ten cuidado. El pecado más fuerte, iglesia, es la autodependencia, porque eso te aleja, te ciega, te aparta, te hace creer que eres tú el que está haciendo todo. No hay nada en este mundo, escucha esto, ni hombre, ni mujer, ni riquezas, ni habilidades, ni cosas materiales, ni inteligencia propia, que podamos confiar para permanecer en todo lo que nosotros queremos. Jamás. Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 en adelante. Vamos a poner atención a esta palabra. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel, incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel, de Beerseba hasta Dan. Informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espadas. ¿Se imagina, hermano? 1.100.000 guerreros. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque su misericordia son mucho más extremo, pero que no caiga en mano de hombre. Así Jehová envió una peste a Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano y extendido contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro y cubierto de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en el nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio el ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo, y viniendo David a Ornán miró
Ornan y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornan: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, y dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornan respondió a David: tómalo para ti, haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los tríos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornan: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornan por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos, ofrendas de paz. Invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Qué tremenda historia, hermanos. Dile al que está a la par: jamás te independices de Dios. Proponte a que este año ni una gota de un día ni de 24 horas te independices de Dios. Porque el independizarte de Dios es el fracaso del hombre, hermanos. Y aquí en esta historia podemos ver la historia del rey David tomando censo, haciendo conteo de cuántos hombres de guerra había en el pueblo de Israel. Del versículo del 1 al 4 miramos la acción de David, cómo él se para. Joab, su escudero, le dice: rey, no haga eso. ¿A poco no ha visto todo lo que es suyo? Estos hombres están al pie del cañón para pelear por usted. ¿Por qué la necesidad de enumerar a todo el pueblo? Y del versículo del 7 al 13 podemos ver que a Jehová no le gustó la actitud de David. ¿Sí está mirando usted eso? No le gustó la actitud de David, y vinieron grandes consecuencias, que fue una matanza terrible en medio del pueblo. Y del 17 al 26 tú puedes ver el arrepentimiento, pero también la consecuencia de lo que sucedió por una mala decisión del rey David, de que por un minuto quiso en cierta forma independizarse de Dios. Vuélvele al que está del otro lado y dile: no se te ocurra independizarte de Dios. Miramos en esta etapa de la vida del rey David una acción y una actitud que fue muy desagradable, porque unos capítulos antes miramos cómo Dios le había dado grandes victorias de guerra al pueblo de Israel, a los enemigos del pueblo de Israel, con su rey David. Dios le había dado a David hombre valiente, dispuesto, mucha riqueza, gobierno estable. David era un rey muy poderoso, tenía un reino demasiado poderoso en sus manos, al punto que hasta los propios enemigos de David, en unos capítulos antes, era tanto el temor que había caído sobre ellos, que hasta presentes le traían al rey David y se hacían servidores del pueblo de Dios. David se encontraba, amado hermano, en una etapa poderosa para el reino que Dios le había dado. David se encontraba en la mejor posición de su vida social, gubernamental, económica, familiar. Tenía absolutamente todo lo que Dios le había prometido. ¿Estamos aquí? Pero David cometió un grande error ante Dios, que fue mandar a llamar a su general para que hiciese número de todo el ejército, de todo el pueblo de Israel, como diciendo, como que yo quiero ser un dueño un poquito como que de lo que Dios me ha dado. No sé si estamos acá. Y censar al pueblo significaba registrarlo, empadronamiento de los habitantes de algún lugar, recopilar o evaluar, resumir, analizar, enumerar oficiales de personas, generalmente hombres mayores de 20 años. Y en la Biblia Dios sí había ordenado cierta
en épocas diferentes que se censara al pueblo, sí lo había ordenado a fin, número uno, de traer organización militar, pero también para traer tribución o para una misión específica o para conocer el tamaño del mismo pueblo del Señor o quiénes eran los que estaban con el pueblo del Señor. Ejemplo, en Números capítulo 1 del 1 al 4 podemos ver que Dios le dijo a Moisés que comenzara a enumerar al pueblo. ¿Para qué? Para mirar a cada uno de los militares que habían ahí y poner al pueblo en su lugar. En Éxodo capítulo 30 versículo del 11 al 16, Dios le dijo a Moisés: por cada persona que vas a contar, esas personas tienen que tener un dinero de rescate, y el dinero de rescate era una ofrenda para el servicio del tabernáculo. Pero era Dios el que ordenaba a su pueblo, no era un hombre. ¿Estamos aquí entendiendo? Pero esta vez Dios le había dado, Dios no le había dado ninguna orden a David para hacer tal cosa. Y en primera de Crónicas capítulo 21 al 1 podemos ver que en el versículo 1, yo no sé si usted notó algo ahí se mencionó a un personaje. Se mencionó a Satanás, al enemigo. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel, porque Israel estaba viviendo tiempos de victoria, tiempos de bendición, tiempos de cambio, tiempos donde el favor de Jehová estaba sobre ellos, y al enemigo no le gustaba eso. Porque cuando Dios te mete al Edén, acuérdate de Adán y Eva, y Dios te tiene cercado y Dios te da todo lo que tú ocupas, el diablo siempre quiere meter sus narices para ver cómo tú te independizas de Dios. No sé si estamos entendiendo. Y dice: pero Satanás se levantó contra Israel, porque estaban en victoria. Y lo más tremendo es que dice que incitó a David a que hiciese censo de Israel. Se fue con la cabeza, se fue con el líder, se fue con el padre de la casa. ¿Para qué? Para traer tropiezo al pueblo del Señor. Porque todas las otras naciones adoraban a Moloch, adoraban a Baal, adoraban al sol, adoraban a diferentes cosas, y al enemigo no le convenía que Israel viviera en victoria y agarrara territorio, porque estaban siendo de testimonios que el Dios de Israel era el Dios todopoderoso. Entonces Satanás vino e incitó a David, aún David ya estando grande. O sea que aquí no hay edades para cuando el diablo quiera hacerte tropezar. Seas un adolescente, seas un joven, seas un adulto, el enemigo está al acecho del pueblo de Dios para robarle su bendición. El rey David peca cuando dejó que el diablo viniera y le pusiera esta tentación, lo incitara. ¿Y qué nos habla de esta situación? Esa presión, o tal vez ese pensamiento de que hey, lo tengo todo, las victorias son mías, todo lo que le he pedido Él me lo ha dado, estoy demasiado cómodo. Pero ¿qué nos habla de esta situación en el corazón de David? Que David se confió. David se confió. Se le olvidó que él también era siervo de Dios, y fue seducido para moverse a hacer las cosas a su manera, iglesia. Oh, muchas veces el diablo no necesita mucho para venir a robarte lo que es tuyo. A veces el diablo lo único que necesita es hacerte un hombre y una mujer egocéntrica, independiente de Dios, que ya tú estés dentro de la iglesia, pero ya no dependas de Dios porque te está yendo demasiado bien. Y eso es trampa de Satanás, eso es trampa del diablo. Estás comenzando un año nuevo y asegúrate que siempre dependas del Rey Todopoderoso. Por más bien que te vaya, por más dinero que tengas, por más salud que tengas, por más familia que tengas, por más casa y carro que tengas, por más levantamiento que Dios le esté dando, por puertas abiertas que Dios le esté dando, no somos nosotros, es el Dios Todopoderoso a quien le pertenecen todas las cosas. Si Dios no agarra a David
Si Dios no lo reprende, si Dios no le llama la atención, David podría haber hecho más cosas conforme a su corazón. Y es que hay veces que muchos de nosotros queremos hacer cosas a nuestra manera. Y yo no sé si rápido a usted le cae la ley. Yo no sé si usted es de esos. Pero yo soy de eso, porque la Biblia dice que el que Dios ama, Dios corrige. Si usted anda haciendo cada tontera y Dios nunca lo corrige, usted es un bastardo. Pero si usted es un hijo, usted rápido va a ver que la ley de Dios le va a caer. Las cosas comienzan a desfuncionar. Las cosas no van como a usted le quisiera que le fuera, porque usted no consultó con Jehová, porque usted no dependió de Jehová, porque usted lo quiso hacer a su manera y de repente ¡pum! Se le cierran las cosas. Y uno dice, ese diablo se me metió. Y dice, no, yo soy el que me metí. Porque te estabas independizando de mí. Estabas haciendo las cosas a tu manera. Alá y se va, ya no había fuego, ya no había pasión, ya no había ardor, ya no había gloria a mi nombre. Y son cosas que debemos de tener cuidado. Dios rápido se le mete y le pone un paro a David. Le llama la atención. Porque si no, David hubiera seguido haciendo cosas muy independiente de Dios y se hubiera obstaculizado el plan perfecto del Señor. Entonces, ¿qué esta historia nos enseña, iglesia, para este año? Nos enseña a no confiarnos de nuestra propia prudencia. Nos enseña a no querer ser astutos, inteligentes por nuestra propia fuerza. Porque, hermanos, si nosotros somos astutos, prudentes, inteligentes a nuestra manera, vamos a caer en pecado delante de la presencia de Dios. Pero si nosotros aprendemos, aunque venga victoria, aunque venga gloria, aunque venga promociones, aprendemos a entender que es por Él y para la gloria de su nombre, nos evitaremos de una gran caída que nos va a doler hasta el alma. No importa cuánto tiempo tengas, ni el conocimiento que tengas, si apenas empiezas o si ya tienes tiempo, siempre Dios es el que tiene que ir enfrente en tu vida. Nunca tomes una decisión fuera de la voluntad de Dios. Nunca vayas enfrente y a Dios lo dejes atrás. Nunca vayas tras tus deseos y tus deleites y quites a Dios de estar monitoreando tu vida. Porque la Biblia habla, gloria al Señor Jesús. Fíjate, una de las cosas que nos enseña esto, a no creernos más inteligentes que Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 2, quiero que vayamos ahí. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Yo creo que esta palabra, hermano, es una advertencia para el que siempre le gusta hacer las cosas a su manera. Pero también esta palabra es una bendición para aquellos que siempre han puesto a Dios en primer lugar y lo seguirán poniendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Es que si queremos que la vida nos vaya bien, necesitamos siempre poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Nunca independizarnos de su reino, de su presencia, de su unción, de la oración, aleluya. Porque a veces estamos en lugares cómodos que en un ratito vamos a entrar ahí y a veces pensamos que todo está tranquilo, pero en un descuido el diablo viene y te roba lo que es tuyo. Proverbios capítulo 21 versículo 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia ¿qué? En su propia opinión. ¿Cuánta gente usted no evangeliza, le predica a su familia y le dice acércate a Dios, mira, este es el momento? Y que ellos te dicen después, deja que pase el 24 y el 31 y después me acerco al Señor. Después voy a hacer esto, después voy a hacer el otro, después voy a hacer. ¿Por qué? Porque está escrito que hay hombres que su propio camino, en su propia opinión, piensan que es camino recto. Pero Jehová dice, pesa los corazones. A veces se puede ver como que estamos haciendo algo bueno, pero Dios dice, déjame ver para quién tú lo estás haciendo. Déjame ver por qué tú te esfuerzas. Déjame ver por qué haces lo que haces. ¿Con qué intención tú haces lo que haces? Y es que por eso hay muchos versículos donde la Biblia habla que Dios prueba nuestro corazón. Hay ministros y hay pastores que le dan toda la gente posiciones, le dan esto, le dan aquello, le dan el otro, pero Dios jamás ha probado el corazón de esa gente, porque antes de que Dios te posicione, Dios te tiene que probar.
Dios te tiene que probar, y hay gente que con tantito que Dios le da, descalificado queda. Que este año no te pase eso, iglesia. Apenas, mira, yo he conocido gente que apenas como que Dios está abriendo puertas para una casa y ya aparecen la divina garza, que ya no saben ni dónde caminar, que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y hasta se comportan diferente. Hay gente que apenas le dan una promoción y anda ahí mirando, ay, fíjate que me pagaron 15,000, 20,000 dólares porque soy buen trabajador, y se les olvida que Dios, que es el Todopoderoso sobre ellos. Apenas cargan un carro de 1940 y ya no caben en el parqueadero. Dejan de venir a la iglesia por andar haciendo Uber. Dejan de venir a la iglesia por andar haciendo DoorDash. Dejan de venir a la iglesia por andar en sus propios negocios, y se les olvida quién está allá arriba. Aleluya. Poderoso es el Señor. Y dice, hay caminos. Hay caminos que a nosotros nos parece, pero es que estoy haciendo una cosa buena. Estoy haciendo una cosa excelentísima aún dentro del ministerio, pero Jehová pesa el corazón. Y en Proverbios capítulo 28, versículo 26, escucha esta palabra. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Mira cómo Dios mira eso, hermano. Cómo Dios mira cuando nosotros nos vamos tras de lo que nosotros queremos. Dios nos dice, ese es un necio, no entiende que sin mí no la va a poder hacer. Sin mí no va a poder disfrutar lo que tiene, ni a la mujer, ni al gato, ni al perro que tiene a la par. Porque hay gente que tiene de todo, pero no lo sabe disfrutar, porque aún eso es un don de Dios. Y hay gente que aparentemente no tiene mucho, pero lo disfruta todo. ¿Por qué? Porque es bendición de Dios, porque Dios le ha dado esa oportunidad de disfrutar lo que Dios le ha dado. Tal vez no vivirá en una casa de 5 cuartos ni de 6 pisos, pero tiene la presencia del Omnipotente que le hace disfrutar la vida que le ha dado cada día. Aleluya. Que le hace sentir esa paz, que le hace dormir tranquilo, que le hace levantarse con fuerzas, que le hace apreciar todo lo que Jehová le ha dado. Entonces, ¿qué dice? El que confía en su corazón es necio delante de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, delante de Dios, la acción de David, después de que Dios le dio las victorias y que él todavía quisiera tener más seguro de sí mismo, de su gobierno, de sus soldados y de todo lo que tenía, y que haya mandado David después de todo eso a contarlo, esa fue una acción de demostración de orgullo. Esa fue una demostración de orgullo, hermano, de dependencia propia y no de Dios. No reconocer que todo lo que Dios le había dado había sido Dios. Y eso, ahí va, si Dios le hubiera dejado en su error a David, David se hubiera despegado de Dios. David se hubiera perdido de Dios. David no hubiera podido llevar al cumplimiento, porque otras cosas lo iban a distraer. Es que cuando tú no sabes depender de Dios, otras cosas te distraen. Y los años pasan, las horas pasan, los minutos pasan, los meses pasan, y tú en tu rollo y pierdes lo que Dios tenía para ti. Pierdes el propósito de Dios para ti. Entonces, al David hacer esto, o al nosotros llevar a cabo esto, ahí entra un espíritu, hermano, como de orgullo, como de dependencia, como que yo puedo, yo tengo bajo control todo, yo puedo hacerlo, créanme, yo estoy bien. Y Dios dice, ay, necio de corazón. En Proverbios capítulo 21, versículo 31, vamos ahí. Proverbios 21, 31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Fíjate qué tremendo. O sea que David podía haber tenido el mejor ejército para la batalla, los mejores guerreros, la mejor caballeriza, todo.
pero no importaba si Dios no estaba con él. No importaba, aún podemos ver en el tiempo de Josué, cuando el pueblo de Israel entró a Jericó, derrumbó las murallas y gloria a Dios, Dios le dio la victoria después de que pasó por el río Jordán, y después le tocaba confrontar al pueblo de Ai, y Ai era un pueblo pequeñito, hermano, pequeño, pero bien pequeño. Y Josué dijo: no vayan todos, vayan unos cuantos, porque como quiera Dios nos está dando la victoria. Pero Josué no se había dado cuenta que uno del pueblo de Israel había tomado cosas que no tenía que tomar, regalos, oro, plata, cosas que Dios había dicho que no tomaran absolutamente nada, porque Dios algo que le quiere enseñar al pueblo es que dependa de él. Israel batalló mucho desde el principio, desde que Dios lo sacó de Egipto, batalló mucho por creerle a Dios, por depender de Dios, y por tanto Dios los dejó 40 años en el desierto. Y esa gente murió en el desierto. Y la que entró a la tierra prometida fueron los hijos de los padres que murieron en el desierto. Por eso Dios, mira, en el desierto es que no había nada, hermano. En el desierto no se podía conseguir nada, al menos que Dios lo mandara, gloria a Dios. Maná del cielo. Tú te imaginas, hermano, salir de tu casa y que descendiera pan a la enfrente de tu casa y que tú nomás lo recogieras. Así era el pueblo de Israel. Y aún a muchos Dios les decía: no agarren para el siguiente día, solamente agarren para el día de hoy. Pero no, algunos medios agarraban para el siguiente día porque no tenían la confianza de que el Dios que les proveyó hoy no les va a proveer mañana. Y dice la palabra que el alimento se pudría. Y por eso Dios dijo: mira, en sí cuando Israel salió de Egipto, Dios iba con él. Pero llegó tanto que Dios dijo: my God, este pueblo rebelde, este pueblo, ¿sabes qué, Moisés? Es tu pueblo. Llegó al punto donde Dios le dijo a Israel: es tu pueblo, ya no es mi pueblo, es tu rollo. Le metió la paleta a Moisés y dijo: yo me aparto de aquí, porque en una de estas me los ejecuto a todos. Y llegó un momento donde Dios mismo le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Déjame, los voy a matar, los voy a aniquilar, ya no los aguanto, esa quejera de Israel. Y entró Moisés y le dijo: ay, Señor mío, yo sé que tú eres misericordioso, pero si tú me los matas hoy, ¿qué van a decir las naciones? Los sacó de Egipto y no los pudo controlar en el desierto. Y como que Jehová dijo: oh, sí es cierto, ¿verdad? Qué tremenda relación que Moisés tenía con Dios, para convencer los planes de Dios. Tremendo, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Que él siempre, Dios ha querido que el pueblo dependa de él. Muchas de las veces nosotros le pedimos cosas y Dios no nos da todo, porque Dios quiere que sigamos dependiendo de él. El ser humano tiene esa maña cochina que cuando ya tiene a todo, se acomoda, se ciega y no valora lo que Dios le da. Entonces hay algunos de nosotros que Dios nos tiene, mira. Si tú miras un cristiano bendecido que lo tiene todo, es porque ha aprendido a depender de Dios. Pero si tú miras a un cristiano que siempre anda, mira, tú dile: ay, hermano, ¿verdad? Te tiene controlado el Señor, porque si no te desvías, cabezón. Y hay gente que dice: es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo declaro y nada sucede. Nomás tengo para la renta, nomás tengo para los biles y nomás tengo para la comida y un poquito de ropa y estoy en miseria. ¿Cómo está eso? Dios te da a ti lo necesario, porque si te da un poco más, te le vas, te desvías. Entonces, ¿cómo hago para que Dios me dé completamente la bendición? Aprende a confiar 100% en Él, en todo lo que tú hagas, hermano. Porque hay gente tan necia de corazón que aunque Dios les dé todo, no les queda nada. Se les arruina el carro, lo sacan del apartamento y ganan bien. Pero porque el corazón, my God, yo no sé si estamos aquí.
Entonces en Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista. O sea, tú te puedes organizar como tú quieras y tener todo bajo control, mas de Jehová es el que da la victoria. Mas de Jehová es el que le agrada bendecirte o tenerte un poquito ahí tranquilo. El enemigo con su astucia quiso corrompir el corazón de David, cayendo o desviando al rey, caería el pueblo de Dios. Papá, mamá, desviándote a ti, tus hijos caen en maldición, caen en destrucción, caen bajo las trampas del enemigo. Y vemos que Satanás siempre está al acecho, hermano. Si hay alguien que no duerme es Dios, pero también el enemigo. ¿Por qué? Porque son seres espirituales. Ellos no saben que tú a las 10 de la noche, a las 12, a la 1 te vas a dormir y el diablo dice: time out, se durmió. No. El diablo es cuando más aprovecha. Es cuando más plan hace para mirar cómo atacarte el siguiente día. Y si tú te levantas y no dependes de ese día en Dios, el diablo te arrastra y te da con todo, hermano. Pero si tú te levantas y tú dices: aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo no temeré. Caerán 1000 a mi diestra, 10,000 a mi siniestra, pero no me moverán, porque Jehová está conmigo. Gloria a Dios. Es que Dios, iglesia, quiere bendecirte. Hay una bendición que Dios quiere darnos, pero tenemos que completamente depender del Dios Todopoderoso en todo lo que nosotros hagamos. Y Satanás siempre está al acecho, mirando cómo hacernos caer, mirando cómo hacernos tropezar, mirando cómo hacernos desviar, que suplantemos a Dios por otras cosas. Y te lo voy a comprobar. Vamos allá a Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Estamos entendiendo lo que Dios nos quiere hablar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo de 8 al 9. Yo tengo otra versión, pero sígueme ahí. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo. No es la mujer, no es el patrón, no son los ministros del Señor. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Cuídense, imagínense. Todavía que está la protección de Dios, pero tú tienes que estar, mirando por dónde el enemigo quiere entrar a tu mente y a tu corazón. Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él. ¿Cómo? Firmes. ¿Cómo? Firmes. No le dé entrada, ni por pensamiento, ni por emoción, ni por sentimiento. No cambie la gloria de Dios por cosas pasajeras. Manténganse firmes contra el enemigo, y sean fuertes en su fe. ¿En qué? En su fe. Hermanos, si hay algo que nos va a llevar al cielo es la fe. No son los dones, no son los privilegios, no es el título de arcángel y de apóstol y de San Pedro, no. Lo que nos va a meter al cielo es una fe genuina. Que aunque otros dejen de creer, yo sigo creyendo. Que aunque otros retrocedan, yo sigo para adelante. Que aunque aparentemente no tenga, pero con Él lo tengo todo. Que aparentemente, aleluya, como que en este estado algo no está sucediendo en mis finanzas, pero no me voy a mover para otro estado, porque aquí hay bendición espiritual. Y si hay bendición espiritual, va a haber bendición material también. Pero muchas de las veces Dios está trabajando con nuestra fe. My God, hay gente que le cambia la cara. Hay gente que le cambia su actitud hacia con Dios. Hay gente que le cambia todo, hermano, cuando no le va como Él quiere. Porque eres un hombre, una mujer de poca fe. No te digo que andes como happy, como que nada está pasando, pero ve con tu Dios.
Ve con tu Dios, ve con tu Dios. Algo te hace falta, ve con tu Dios. Algo necesitas, ve con tu Dios. Algo, aleluya, te estás deleitado. Dice que Él concede las peticiones. El que se deleita en Él, Jehová concede las peticiones en el corazón, aleluya. Es que si tu petición es conforme a la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. Pero necesitas asegurar tu corazón, necesitas asegurar tu firmeza, necesitas asegurar que ya no vivas tú, sino que Cristo viva dentro de ti. Necesitas asegurar que no lo vas a cambiar, no vas a traer vergüenza al evangelio de Jesucristo. Por eso, si hay algo que tú tienes que aprender, es a tener una fe. Dile: Dios, ayúdame a mi fe. Cuando te falte fe, dile: ayúdame a mi fe. Porque no, hermanos, tal vez lo que el hermano Ricardo tenga una fe en algo, tal vez yo no la tenga. Y lo que yo tenga fe en algo, tal vez el hermano Ricardo no la tiene. Porque cada uno de nosotros estamos en un diferente nivel de fe. De donde hemos sido probados, hemos salido victoriosos, entonces tenemos fe. Pero donde no hemos sido probados y no hemos salido victoriosos, allí escaseamos de fe. Y ahí es donde tenemos que ejercitar la fe. Tenemos que sacar de donde no hay. Y tenemos que confiar. Hoy yo estaba meditando ahí en la casa y me encontré una libreta del que a veces yo escribo, y tenía ahí 2023. Y en el 2023 yo estaba pasando por un proceso de salud interna. Y ya no podía predicar mucho. Yo sé que muchos de ustedes no se dan cuenta, porque usted piensa que uno es superhéroe, ¿verdad que sí? Y ya no podía cantar mucho. Y cuando yo me ponía ahí, me ardía mi corazón. Y yo decía: my God, cuando yo miraba a un predicador moverse, cuando yo miraba al pastor moverse, y yo decía: my God, es que me arde, es que para esto nací, es que yo quiero predicar la palabra, yo quiero anunciar la buena nueva, pero me sentía impotente. Y cuando miraba a los adoradores cantar y cómo glorificaban a Dios, y era una guerra, hermano. ¿Por qué? Porque mi fe había sido probada en la finanza, mi fe había sido probada en muchas otras cosas, pero en la área de la salud siempre uno andaba al tiro. Entonces eso se me hacía raro a mí, se me hacía extraño. Y yo andaba buscando la cabeza del diablo para ver por dónde se había metido. Y yo me acuerdo que una pastora vino a predicar en el 2023 y se me acercó y me dijo: quiero hacer una oración por ti. Y yo estaba ahí parada y me dijo: el enemigo se ha querido levantar contra ti para robarte tu fe, pero usted todos los días tiene que declarar que Dios ya hizo el milagro en usted. Y el Señor me comenzó a soltar palabra a palabra. Y yo me acuerdo que agarré ese libreta y escribí lo que Dios me había hablado. Y yo le dije: te voy a decir algo, Señor, le dije. Sin predicar o sin cantar o sin hacer lo que a mí me encanta hacer, para lo que tú me dotaste, yo te voy a seguir teniendo fe. Y yo voy a seguir creyendo que tú vas a hacer lo que tú me has prometido hacer. Y ninguno de esos días, hermano, sí me ardía el corazón como Jeremías. Pero yo decía: no, yo aquí le alabo, yo aquí predico, yo aquí exalto, yo aquí puedo hacer también cosas para mi rey. Es que Dios estaba probando mi corazón, hermano. Dios estaba tratando de sacar algo sobrenatural dentro de mí, que aunque me sintiera como me sintiera, aunque traía la lucha por dentro, aunque nadie se diera cuenta, aleluya, pero yo tenía que seguir alabando a Dios en el desierto. Yo tenía que seguir exaltando a Dios en el desierto. Yo tenía que seguir sirviéndole a Dios en el desierto. ¿Por qué? Porque mi fe se necesitaba ajustar a lo que Dios quería hacer. Después comenzaron a llegar predicadores y comenzaron a decir: Dios pone don de sanidad en tus manos. Cuando tú ores por los enfermos, Dios va a sanar. Entonces yo decía: pero qué rollo, decía yo. Pero si yo necesito la sanidad, ¿qué voy a andar poniendo manos en otros? ¿Que ellos se van a morir? Y Dios me recordó y me dijo: es que la fe es la convicción de lo que se espera. Tú siembras en otros, tú recibes la cosecha. Entonces yo decía: ayúdame, porque mi humanidad siente esto, pero yo sé que en el Espíritu, Padre,
hay una fuerza sobrenatural que tú me puedes dar. Entonces, si hay algo que siempre Dios quiere trabajar con el pueblo es la fe. ¿Por qué muchos retroceden? Porque abandonan su fe. No porque es que me hicieron, es que me dijeron, es que esto. No, perdiste tu fe. Porque Dios no te mandó a seguir al hombre. Dios no te mandó a seguir a un pastor, a un líder, a una pastora. Dios no te mandó a seguir a una iglesia. Por si tú dices, no, ve ahí en casa de Dios. No, hombre, no hay iglesia como casa de Dios. Calmado. Hay una iglesia mejor siempre. Hay una persona mejor que nosotros siempre. Pero nosotros debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero yo te voy a decir algo. Tú no tienes que seguir a un título o esto. No, tú lo que tienes que hacer es seguir a Cristo, guardar tu fe. Porque mira, el diablo podrá atacar todo lo externo, todo lo que se mira, pero no puede atacar tu fe si tú no se lo permites, amado hermano. Porque por dentro te podrás sentir de una forma, pero con tu boca tú declaras, tú confiesas, tú profetizas: mi hijo es libre, mi hija es libre, yo soy sano, el Señor me va a dar mi bendición, el Señor va a suplir toda mi necesidad. Yo me declaro profeta de Jehová sobre mi propia vida. Camino con excelencia, camino porque tengo un Dios vivo, un Dios todopoderoso que levanta mi cabeza, que me sacó del muladar, que me hizo sentar en sitios de honor, que me dio ropa limpia. Amado hermano, el diablo es una lucha por la fe. Es una lucha para robarte tu fe, pero no se la des. Tengo tiempo orando por esto y mientras Dios te dé vida y esperanza. Mientras Dios te dé, lo que pasa es que usted quiere microwave. ¿Sí? Entonces, mire hermano, yo duré 16 años orando por mi madre. 16 años desde que me convertí. Cuando comencé a pastor, yo me convertí a Cristo a mis 16 años. Escucha esto. Yo me convertí a Jesús desde mis 16 años. Comencé a pastorear a los 18 años. Cuando comenzó la iglesia, yo pensé que mi madre iba a llegar a apoyarme, a decir: ay, hija, ya no eres esto, ya no eres el otro. Wow, la más tremenda, mira cómo Dios la está usando. No, me dijo: que te vaya bien. Y yo dije: bueno, Señor. Y comencé a orar. Y me acuerdo que el primer año Dios, el Todopoderoso, yo trabajaba con ella. Y me acuerdo que una noche Dios me dio un sueño donde yo la miraba a ella con su saco, con su falda y su saco de diácona. La iglesia no tenía ni diáconos, hermano. Yo no sabía que en la iglesia íbamos a poner líder, diácono y todo ese relajo. Yo nomás sabía que teníamos un apartamento con 12 sillas y la teníamos que llenar. Pero Dios ya me había dado ese sueño. Cuando el siguiente día yo fui a trabajar con ella, le dije: mamá, mire esto y esto y esto, Dios me dio este sueño, así, así. Yo pensé que iba a caer postrado, llorando, y me iba a decir: ay, hija, no. Me dijo: se le fue. 16 años, año tras año, madre, acérquese al Señor. Año tras año: mami, mira esto, mira el otro, mira aquello. Llegó un tiempo donde sí vino desesperación. Yo decía: Señor, no es posible, porque la iglesia iba creciendo. Y la iglesia, Dios iba añadiendo a quienes tendrían que ser salvos. Y cuando yo miraba las familias, cuando yo miraba la familia de los hermanos, cuando yo miraba la madre, los madres, los padres, yo decía: Señor, ¿para cuándo? Porque es un privilegio que Cristo salve a tu familia. Imagínense todos entrar al cielo, hermano, a la eternidad. Entonces yo estaba: Señor, ¿para cuándo, Padre? Y cuando el pastor decía: ora por tu familia, Padre, yo ya no sé ni cómo pedirte. Y dame otras lenguas, en chino, en francés, lo que quiera. Porque yo he peleado con el diablo, lo he sacado, le he cortado la cola, le he quitado el trinche, le he dicho: quita, suelta tu mano perversa de la mente de mi madre, esto y el otro y aquello. Ya el diablo ya estaba sin cola. Ya el enemigo en esa área decía: pero es que no es mi culpa. ¿Verdad? Y llegó un momento, hermano, que yo definitivamente me concentré en la obra. Y claro, sí, siempre oraba.
Pero ya no había esa desesperación completa de que ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Verdad? Porque en cierta forma yo lo quería que Dios lo hiciera a mi manera. Entonces, y llegó el tiempo. Pasó el apartamento 1, el apartamento 2, pasamos a la Marville, pasamos a la Metric, pasamos a la Ejecutive, pasamos a la Júpiter acá. Y mi madre no llegaba, 16 años. Y un día me dijo, voy a ir a la iglesia. Yo dije, pero yo por dentro lo dije, porque por fuera estaba, oh sí, qué bueno. Pero por dentro yo estaba gritando, estaba diciendo, no puedo creer esto. Y me dijo, pero no quiero que me presiones. No, usted siente si usted quiera, te vaya cuando usted quiera. Pero dije, oh, es que cuando Dios toca el corazón, cuando es el momento, cuando es el tiempo, hermano, no hay diablo que los detenga atados. Y cuando menos acordé, llegó mi madre, llegó una hermana, llegó mi otra hermana desde El Salvador. Dios me trajo otra hermana en una semana y media. Y yo dije, Señor, ¿a qué hora llegó mi casa? ¿A qué hora llegó mi familia? Y me dice, es que tú ahora regocíjate de la siembra, de todo lo que tú has hecho por mí, por mi pueblo. Regocíjate que tu casa es salva, gloria al Señor. Y he aprendido, amado hermano, que no es cuando yo quiera, es cuando Él quiera. Pero si algo no debo de perder, es la fe en el Dios que yo he conocido, la fe en el Dios todopoderoso, la fe en aquel que me llamó, en aquel que me limpió, en aquel que me rescató. Oh, hermano, no puedes dejar que el diablo te robe. No se lo permitas. No se lo. Este año dile, I'm sorry. Yo no sé que venga el 2027, pero este año, diablo, me rehúso. No me vas a sacar. No me vas a sentar. No me vas a sentar. No le voy a dejar las cosas a Dios. Venga lo que me venga. Es que Dios, hermano, es que en las manos de Dios estamos seguros. Y si algo está sucediendo, no es porque el enemigo solamente él ande haciendo lo que se le pegue la gana. Es porque Dios también está trabajando. Es porque Dios también está haciendo algo contigo para que tú crezcas. Es porque Dios también está quitando y está depositando en tu corazón. ¿Estamos aquí? El enemigo con su astucia siempre va a querer robarnos algo. ¿Estamos aquí? El enemigo dice, descuídense, busquen otras cosas, no se mantengan firmes. Pero Dios en su palabra a través del apóstol Pedro nos dice, cuídense, porque el enemigo anda buscando a quien devorar. Y nos dice, manténganse firmes. Cuando todo esté en orden, escucha esto, esta es una clave que te voy a dar acá, que Dios me dio. Cuando todo esté en orden, tranquilito. Cuando el trabajo, mira, está fluyendo. Cuando la salud está al 100. Cuando hay prosperidad hasta para el gato de tu casa. Es cuando más alerta y cuidado debemos de tener. Porque el diablo actúa de dos formas. Número 1, el diablo actúa y dice, se confiaron. Como Dios les dio todo, están confiaditos. La guardia la están bajando. Ya se dejaron de esforzar. Y de repente el diablo comienza, mira, a ganar territorio hasta que te debilita. O sea, que el tenerlo todo es bueno, pero a la misma vez es malo para gente que se acomoda. ¿Estamos aquí entendiendo? Cuando tú miras que todo está tranquilo, usted no baje la guardia.
Dele gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en su vida, pero eso no significa que usted va a bajar la guardia. Usted quiere mantener la bendición, usted tiene que estar alerta. Usted siempre tiene que estar levantando su oración, su clamor, venga lo que venga, pase lo que pase. Mira, gracias por la salud, gracias por la bendición, gracias por mi familia, gracias por el trabajo, pero no me voy a descuidar. Yo reprendo al diablo, todo ataque del enemigo, toda influencia del diablo, toda cosa contraria que no venga de ti, Jehová, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Todo lo que tú me has dado está cubierto con la sangre poderosa de Jesús. Yo declaro los ángeles alrededor de mi casa, los ángeles alrededor de mi vida. Declaro los cielos abiertos sobre mi ser. Pero aún así, en esa bendición, me humillo como si no tuviera nada. ¿Estamos acá? Dios me ha bendecido y nada es mío, todo es de Él, pero yo lo busco como si no tengo nada. Y es la forma que tú siempre tienes que buscar a Dios. ¿Cuántos de ustedes son patrones de un trabajo, de negocio? Levante su mano. Ok. La mayoría de los patrones, cuando llegan a casa de Dios, les cuesta mucho el sometimiento. Porque en el trabajo siempre están, hagan esto, hagan el otro, hagan aquí, hagan allá, que esto, hasta la cara la tienen de, ¿verdad? Entonces cuando vienen a casa de Dios, Dios quiere comenzar a obrar, a trabajar en la humildad, en quitarse el orgullo, en quitarse la vanidad, en quitar esto, en quitar, y les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque todo este tiempo han dependido de su propia fuerza. Y eso es una astucia que el diablo usa, hermano. Número uno, el diablo te dice, confíate, date tranquilo, que ahorita te doy con todo. Y lo otro, el diablo te dice, hey, mira todo lo que tienes. Es que tú eres inteligente. Es que tú tienes fuerzas. No, ¿quién como tú para hacer este tipo de trabajos? Nadie como tú, ¿verdad? Y más cuando en el trabajo te llaman viejón, ¿verdad? O te van, ahí viene la ley, o ahí viene el jefe, ahí viene esto, viene el otro. No, calmado, calmado, acuérdese del cerro de donde viene. Y el diablo usa todo eso. Sí, hermano, mire, si usted se quiere acordar del cerro donde viene, vaya a verse al espejo. Mire, si algo que el diablo tiene siempre es hacernos pensar esas dos cosas. ¿Para qué, pastora? Para que nosotros caigamos en tentación, caigamos en orgullo, que no nos guste la reprensión. David quería contar con lo que tenía, su ejército, y eso lo iba a hacer independiente de Dios. Como predicaba el pastor en el fin de año, Dios tiene que ser el primero. Porque Jeremías capítulo 17 versículo 5 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien se aparta? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Maldito, maldito el hombre que confía en el hombre, que depende del otro ser humano, que se apoya en su propia fuerza y que se aleja de su Dios. ¿Vamos aquí? Quiero leerte esto para aquellos que cuando les viene el income tax se desaparecen. Proverbios, como ya viene la temporada y anda happy. Proverbios 23. Que Señor, en todo está, ya te guachó. Ayer ya estabas haciendo cuentas. Proverbios 23, abra esa Biblia. Proverbios 23, 4 y 5. Fíjate lo que te dice. Porque Dios te quiere bendecir. Dios te va a bendecir. Yo lo creo. Pero fíjate lo que te dice. No te afanes por hacerte rico. ¿Aló? Sé prudente. Desiste de esa pica por hacer dinero. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo nada? Porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. No te afanes
No te alejes de tu Dios por andar tras el dinero, porque ese dinero dice que se harán alas y regresará de donde salió. ¿De dónde? Que no dice el Señor, mío es el oro, mío es la plata. Cada dólar, mira, yo no sé cuánto traes en tu cartera, pero ese 25, ese penny que cargas en tu cartera no es tuyo. Él te lo ha suplido. Ay, pastora, es que si usted supiera cuánto tengo en mi banco. I don't care. Se mete el IRS, te la paraliza, te quedas sin nada. Hacen un fraude, te quedas sin nada. Y estás llorando ahí. ¿Qué? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Y esto vuelvo a repetir, no hay nada en este mundo, ni hombre, ni mujer, ni riqueza, ni habilidades, ni cosas materiales, ni inteligencia propia, en quien podamos confiar. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Porque si te afanas a tus riquezas, se te van a ir. Y en Proverbios capítulo 21, versículo 30, dice: de nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Fíjate lo que dice ese versículo. O sea, de nada te va a servir tu sabiduría, ni tu inteligencia, ni tu consejo delante de Dios. Cuando la palabra nos dice, Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán ¿qué? Firmes. Proverbios 27:1, vamos, usted lea porque yo lo tengo que alimentar para todo este año, gloria a Dios. Que es que Dios no está conmigo. No, be quiet, 10 versículos te di. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará. ¿Estamos aquí? La confianza hacia nuestro Dios siempre debe de ser y es necesaria, ¿estamos? Para todos, porque Él da, Él quita, de Él viene todo. Israel no dependía de cuán numerable era, sino siempre de su fe en Dios. La responsabilidad del pueblo siempre era exaltar a Dios entre las naciones y que las naciones dijeran: wow, no hay Dios como el de Israel. ¿Sabes que lo único que Dios quiere hacer contigo es que su nombre sea glorificado? Que la gente te mire y diga: wow, ¿por qué te está yendo tan bien? ¿Sabes por qué? Porque le sirvo a un Dios bueno. Que la gente a través de tu bendición pueda conocer el Dios que tú tienes y que ellos anhelen y quieran también a ese Dios. No podemos sustituir a Dios por otros o por otras cosas. Porque esa, iglesia, ya para terminar, esa será nuestra derrota. Cuando ya no cuentes con Él, cuando te apartes tras tu propia opinión y hagas las cosas a tu manera, esa será tu derrota. Las personas que hacen esto, tarde que temprano los frutos revelarán su mal camino por las consecuencias del orgullo, desobediencia y sabios en su propia opinión. No es nuestra fuerza o nuestra capacidad, es el poder de Dios sobre nosotros. David trató todo lo que Dios le había dado como si fuera de él y nada es de nosotros. Lo que él hizo nunca fue ordenado por Dios. Cuando actuamos por nuestra propia fuerza, perdemos dirección. Hacemos las cosas sin sentido. Nos alejamos de la voluntad de Dios y abrimos puertas al orgullo, a la ceguera y a la vanagloria. Y lo más terrible es que su Santo Espíritu ya no nos habla y no nos da dirección. El sometimiento a Dios es muy importante. ¿Sabes por qué, iglesia? El depender de Dios es importante porque eso te trae cobertura. Dios cuida todo lo tuyo. Te trae victoria ante tus enemigos. Te da dirección y Dios da bendición. El fracaso del hombre es cuando se aparta de Dios. Es el inicio de un círculo sin salida. Es el inicio de una vida vana. Se pierde todo valor en la vida. El sentido de la vida. No puedes sentirte bien contigo mismo porque sabes que estás mal delante de la presencia de Dios. Apartarse de Dios es como decir: quiero vivir, pero
sin aire es imposible. Apartarse de Dios es decir, quiero vivir, pero no necesito el aire para vivir. Imposible, hermano. Tratarás y tratarás, pero no habrá sentido. Querrás más y más de algo que solo Dios puede llenar tu vida. David tuvo su consecuencia, pero algo que David tenía es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios, amado hermano, David, que tienes que conocer el corazón de Dios. Dios le dijo a David, escoge qué castigo quieres. ¿Te quito la bendición o dejo que tus enemigos te ataquen o te castigo y te corrijo yo? Y esas son las tres cosas que Dios siempre va a trabajar con nosotros. ¿Estamos aquí? O te quita lo que te dio, o deja que el diablo entre por un tiempo para que reconozcas que solamente Dios puede hacer algo en tu vida, o dejas que Dios te corrija. A muchos de nosotros no nos gusta la corrección, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Nos volvemos la chilindrina, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero David dijo, no mangos, dijo. No me quites la bendición. No dejes que mis enemigos me ataquen. Mejor corrígeme tú. Qué sabio fue David. Porque si tú lees la historia, dice que cuando miró Dios la mortandad, le dijo al ángel, para. Porque Dios se compadeció de él. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? David sufrió las consecuencias, pero esas consecuencias lo hizo reflexionar sobre que todo lo que tenía era de Dios. Y por último, David fue a comprar un terreno para hacer un altar. El dueño del terreno le dijo, no, agarra lo que quieras. Y David le dijo, jamás le voy a dar un sacrificio a Dios que no me cueste. Qué lindo, hermano. Dios no comparte su gloria con nadie. Somos suyos y lo único que podemos darle es nuestro corazón. Nunca le ofrezcas a Dios algo que no te cueste. Siempre ofrécele lo mejor de tu vida y de tus días. La meta de este año, iglesia, es jamás independizarnos, porque las consecuencias son graves. Deja que Dios trabaje en tu fe, que Él va a estar ahí apoyándote, ayudándote y haciéndote crecer.